En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325. Lo considera así cuando se den algunas de 7 circunstancias que lo convierten en un asunto de género. De eso vamos a platicar esta noche, aquí, en Juzgue Usted. Maestra Adriana Grives, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que vino, gracias por estar aquí. Doctor Albertico Guinto, bienvenido, buenas noches. Francisco, muchas gracias. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Hemos hablado durante las últimas semanas en la charla social sobre acoso sexual, sobre muchos problemas que sufren las mujeres hasta llegar al feminicidio. Y hemos visto lamentables casos, muy reprobables por parte de todos, de este tipo de crímenes. ¿Qué hace diferente un homicidio a un feminicidio, maestra? Pues bueno, sin duda estamos viviendo un contexto preocupante, pero yo quisiera recalcar que no es algo nuevo. No es que en el último año empezó a haber un ambiente de misoginia hacia las mujeres ni de odio hacia las mujeres, sino que venimos arrastrando, como se dice, un contexto de muchos años en el cual en México las mujeres pues han sido asesinadas, han sido violentadas en su propia casa y diferentes formas de se ha ejercido diferente forma de violencia en su contra. ¿Qué diferencia el homicidio del feminicidio y por qué la importancia de ponerle una etiqueta y un nombre? Pues particularmente es que la razón por la cual estás asesinando a una mujer, privándola de la vida, es ese odio hacia su género. Es decir, se le está ejerciendo violencia, y la última, la violencia homicida, porque es mujer. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente diría, pero vale igual la vida de un hombre que una mujer, que es una discusión que ha habido. Sí, no coincidimos con eso, pero es importante darle una etiqueta, uno, para visibilizar, y dos, para llevar el conteo, porque es distinto de estar matándote por otras razones, las cuales se comete homicidio, a que te estén matando por una razón que es imposible deshacerte de ella. Es decir, yo no puedo dejar de ser mujer y por ende no puedo dejar que las personas me odien por ser mujer y ejerzan violencia en mi contra. ¿Todos los asesinatos de mujeres son feminicidios? No todos, pero bueno, lo que dice precisamente la maestra Adriana, hay una característica especial para que se pueda considerar feminicidio, un tema de odio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona, este sujeto, tiene un coraje, tiene un rencor, tiene una aversión hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer? Porque muchas veces el hombre considera erróneamente que tiene un sentido de propiedad la mujer para él. Entonces la quiere limitar, la quiere controlar, la quiere manejar, la quiere manipular, y la mujer, bueno, cuando hace una expresión con toda naturaleza y todo su derecho, y entonces el hombre no está de acuerdo, ahí es cuando viene el tema del feminicidio. ¿Hay una tipificación en los códigos penales o un código penal federal? Sí, fíjate que la primera vez en la cual se tipificó el delito de feminicidio fue en el 2012 y fue en el Código Federal, Código Penal Federal. De ahí ha habido unas copias, por ejemplo, el de la Ciudad de México es casi una copia exacta de la Federación y cada estado ha tenido variaciones. Hay unos estados que no tienen todavía, no creo que ya todos tienen el tipo Faltan penal. 2 o 3. 2 o 3 estados que todavía no tienen el tipo penal en particular. ¿Qué es la ventaja que dio? ¿Por qué se decidió? Y a lo mejor aquí tiene algo, alguna opinión diferente. Yo creo que lo que se trató de hacer con el del tipo penal del feminicidio fue, en primer lugar, evidentemente evidenciar que había una problemática nacional de odio hacia la mujer. Y en segundo lugar, es ante una incapacidad que ha tenido la Fiscalía o en ese entonces las Procuradurías de perseguir el delito y de acreditar el odio específicamente. ¿Cómo acreditas que una persona la mató porque tenía odio? A lo mejor le caía mal porque tenía el pelo largo o porque le caía mal porque era muy habladora o no sé, por alguna otra razón, pero acreditar esa razón de odio por género era algo imposible. Entonces lo que se trató de hacer es decir, oye, yo voy a hacer un tipo penal donde hay unas especificaciones, a unos criterios objetivos de hecho muy sencillos, donde si sucede eso, directamente al Ministerio Público se le quita la carga de prueba y queda dentro del tipo penal, una inscripción dentro del tipo penal de feminicidio. ¿Cuáles son esos hechos que se tienen que acreditar? ¿Y cuáles serían esas características? Son varios factores que estipula el 325, como dice la maestra, en el Código Penal Federal, artículo 325, que tipifica el tema de feminicidio y dice que cuando se priva a la mujer por una razón de género, y entonces te dice, se verán consideradas razones de géneros, y es cuando hay un tema de vejación sexual, cuando hay un tema de violencia. Un lazo sentimental. Algún lazo sentimental, exactamente. Entonces son varios factores, como dice, que ya nada más el Ministerio Público, al advertir que una persona, una mujer, tiene signos de violencia por su pareja,
indiscutiblemente que estás hablando de un tema de tentativa de feminicidio. Y si ya la privó de la vida, bueno, pues estás hablando de feminicidio, ¿sí? Ha habido varios casos. Esta persona que le pegó con un bat a su mujer, pues no vas a decir que no tenías odio, que no tenías coraje, al estarle pegando a una mujer con un bat. Claro. Entonces, desde ahí, si no la mató en ese momento, pero ya existía una tentativa de feminicidio. Sin embargo, un juez reclasifica porque desconoce el contexto y entonces dijo que no había una tentativa de feminicidio, o sea, no había odio. Si tú le estás pegando a una mujer, Por supuesto, pues no que le yo- estás demostrando amor, no le estás demostrando cariño, Claro. lo que le estás demostrando es odio. El odio se manifiesta precisamente con todos esos actos de violencia u otros actos sexuales, etcétera, que te exige la propia ley para su acreditación. Entonces hizo una reclasificación y dijo que era violencia familiar. ¿Y qué pasó después? Dejan en libertad a esta persona y después privan de la vida de manera directa con balazo a esta pobre mujer, ¿no? Entonces, ahí está la falta de capacitación, la falta de sensibilidad de muchos juzgadores, no de todos, pero sí de muchos, y también de la Fiscalía, de saber solicitar que se tiene por acreditados esos elementos. Entonces, creo que lo que se requiere es un tema de preparación, de una capacitación con perspectiva de género para que el Ministerio Público, cuando recabe las pruebas, sepa hacer esa imputación, sepa hacer esa acusación y que el juez también, cuando las reciba, tenga la capacidad de valorar esos datos de prueba para que pueda emitir unas resoluciones más justas. ¿Hay penalidades distintas para un homicidio y un feminicidio? Sí, el feminicidio tiene mayor temporalidad, o sea, mayor temporalidad de prisiones en la mínima y en la máxima. Pero yo quería retomar algo que dijiste que es muy importante. El tema de que los operadores y los juzgadores y gente que está dentro de las procuradurías y fiscalías no estén contando con esta perspectiva de género es lo que está evitando que puedan ver que a lo mejor la persona que llegó a denunciar una violencia que empezó con unos gritos y luego con una cachetada y después con un batazo, no están viendo que el contexto de la mujer, es decir, o sea, la violencia siempre va en tendencia de aumentar. Entonces, la última expresión de odio, evidentemente, es la privación de la vida. Si tuviéramos jueces, en ese sentido el juez, o ministerios públicos que contaran con esa visión de contexto de la mujer, de qué significa vivir en violencia, entendían muy claramente que va a ir en escala y que esta mujer muchas veces cuando yo le pregunto, oye, ¿por qué no denuncias? Pues muchas veces es porque ellas creen que no vale la pena, que ya viven ellas incluso en un pensamiento de, pues sí valen menos, sí soy una parte de la posesión de mi esposo. Y otra es, no me puedo escapar. En el momento en que una mujer ya llega a una instancia judicial a presentar una denuncia, en ese momento esa mujer ya está corriendo el riesgo de vida. Entonces te encuentras con una institución que es incapaz de leer tu contexto, que te dice, ay señora, ya es la 8ª vez que viene usted a denunciar a su esposo, ya perdónalo otra vez, probablemente estaba medio borracho, pero ya no lo va a volver a hacer. Propias instituciones lo que están haciendo es reproducir y revictimizar a las mujeres y decirles, no se preocupen, aguántenle un poquito más. Entonces todo esto que es el antesala a los feminicidios, es lo que yo creo que se debe combatir. No solamente preocuparnos por si se está pudiendo o no acreditar el tipo penal de feminicidio. Como yo una vez mencioné, sí es muy importante el feminicidio, pero si a mí me dijeras, es que los ministerios públicos están perfectamente comprobando el homicidio doloso y están todos los feminicidas encerrados en la cárcel con la pena máxima, bueno, por lo menos no está quedando impune el delito de privación de la vida de la mujer. Hay un 98% de impunidad. Es una invitación abierta a que todo mundo ejerza violencia contra la mujer porque pues, la probabilidad de que te cachen, que te prueben y que te sancionen es del 2%. Esto además de que la mujer denuncie. ¿Sirven de algo las alertas de género? Pues no de mucho, ¿no? Yo creo que no de mucho, porque además las instituciones no tienen, por ejemplo, un albergue, no tienen un lugar donde, como bien lo dice la maestra Adriana, ¿qué pasa cuando va una mujer por primera vez y dice, oiga, estoy lesionada, oiga, mi esposo me pegó, vea las condiciones en que me dejó? Y entonces, a partir de ahí, tendríamos entonces medidas de protección hacia la mujer. Entonces, la alerta de género sí se da, pero si no se actúa, de nada funciona. Estamos hablando de hombres agresores, hombres violentos, pero también se dan casos de mujeres agresoras y violentas. Correcto. ¿Esto cómo se trata? Pues en ese sentido caería dentro de los tipos penales generales, que es el homicidio en general. Yo creo que así, en efecto, no tenemos que discriminar respecto de un juzgar si una persona es violenta, en general, sea mujer, sea hombre o lo que sea, evidentemente es reprochable.
Sin embargo, aquí, y es como la discusión que ha habido últimamente, ¿por qué ponerle un nombre, una etiqueta específicamente cuando se ejerce violencia? Pues mira, muy interesante, la ONU en el 2018 sacó un reporte que dio unas cifras de por qué era peligroso en México vivir, y te decía, 6 de cada 10 mujeres, es decir, de aquí creo que somos en el estudio 10 mujeres, 6 de nosotros hemos ejercido algún tipo de violencia, de las cuales el 41%, o sea, 4 de ellas, ha sido violencia sexual en algún momento de nuestra vida. Y la más preocupante de todo es, en este país, 10 mujeres se mueren todos los días por el hecho de ser mujer. O sea, es muy distinto cómo se están asesinando a los hombres, que no es algo que decimos que está bien, evidentemente hay un problema de violencia generalizada en el país que se tiene que atender, pero es muy distinto el que maten a un hombre de un balazo a que una mujer la tengan privada de su vida, además de todo el contexto que ya platicamos de violencia con el cual seguramente vivió esta mujer, la tienes privada un momento, es violada, acosada sexualmente, mutilada y después su cuerpo es expuesto en la calle. Entonces, la manera brutal en la que se están matando a las mujeres es lo que es alarmante y es lo que se tiene que atender de manera inmediata. Se ha hablado de incrementar las penas por feminicidio. ¿Funciona? Okay. No funciona, definitivamente no funciona. Digo, ¿para qué le vas a imponer 60, 70, 80 años y no vas a combatir el origen de las causas del feminicidio? Entonces aquí lo que realmente se debe de hacer es combatir el origen. ¿Por qué? Es un contexto social, cultural, educativo, ¿me entiendes? Son varios factores que son los que realmente se deben de atender para que puedan disminuir los casos de feminicidio. Entonces, las penas altas en ningún país, en ningún momento histórico, han solucionado ningún problema. No nada más el feminicidio, ningún problema. Digo, el hecho de que escuchemos que a los feminicidas se les impondrá una pena de 60 años, no tiene caso, repito, si el Estado realmente no atiende las causas, el origen del por qué hay en México tanto feminicidio. Y sobre todo, por qué cada año este delito está aumentando, lo que dice la maestra. O sea, en esa diferencia de una mujer violenta, un hombre violento, sí, pero si tú revisas la estadística, te marca que hay 10 mujeres asesinadas por un tema de feminicidio, por un tema de violencia de género, y puede haber un hombre. O sea, entonces hay una diferencia abismal totalmente y no nos vamos a dedicar, o menos, ¿no? A dedicar a atender este tipo de cosas. Donde está la problemática es el tema de la subcultura del machismo hacia la mujer. Ahí está la problemática. Maestra Grives, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco, invitarnos a hablar de temas tan importantes. Es su casa. Doctor Guinto, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación, Francisco. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Apenas fue en 2012 que se diferenció el feminicidio del homicidio. Lamentablemente, los impartidores de justicia todavía no entienden que hay características que lo diferencian uno del otro. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.